Entonces, bueno, quiero empezar diciendo que muchos de nosotros que estamos aquí, que yo conozco, llevamos muchos años en el Evangelio. Yo tuve la bendición de conocer a Cristo a los 12 años de edad. Hoy tengo 60, o sea que llevo 48 años caminando con el Señor. Ha sido una tremenda bendición, ha sido una experiencia maravillosa, pero a través de los años todos sabemos, todos somos conscientes de las debilidades y las dificultades en nuestras vidas. Y yo quiero empezar entonces haciendo una pregunta para todos nosotros. ¿Seré capaz de negar y abandonar a Jesús? ¿Es posible que yo llegue a negar y abandonar a Jesús? Y ya ustedes saben de qué personaje voy a hablar, porque ahí está, en la pantalla está un hombre ahí escondido, llorando, amargado, y un gallo. Entonces ya saben que voy a hablar de Pedro. Pedro y su gallito. Eh, a ver, ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador rudo, un hombre de, de, de mar, como llaman un lobo viejo de mar, curtido en las lides, de carácter fuerte, agresivo, echado para adelante, no se arrugaba delante de nada. Ese era Pedro. Y Pedro siguió al Señor Jesús, creyó en él y por 3 años, poquito más de 3 años, fue su discípulo. Lo siguió, es más, se convirtió en la persona de entre todos los discípulos, que eran más de 100, vamos a decir, para poner una cifra cercana a lo que la Biblia nos dice, más o menos 100 discípulos seguían a Jesús. Y de los 100 había 12 que llamó apóstoles, pero de los 12 habían 3 muy cercanos, pero de los 3, Pedro era como uno de los más cercanos a Jesús. Y Pedro siguió todo este tiempo a Jesús, 3 años, y le pasaron cosas maravillosas. Pedro vio milagros por montones. Incluso caminó sobre el mar. Imagínese usted si usted pudiera caminar sobre el mar. Qué experiencia tan tremenda. Vio cómo Jesús levantaba muertos. ¿Qué más nos acordamos de Pedro? En el monte, en la montaña. La transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se transfiguró delante de él y aparecieron Moisés y Elías. Fue algo impactante. Yo pienso que esos 3 años fueron realmente unos 3 años muy fuertes para Pedro. Fueron 3 años que impactaron su vida, transformaron su manera de pensar. También recuerden que Pedro mismo fue con 70 encomendados a ir a predicar el Evangelio, y se le dio el poder a Pedro de sanar y de echar fuera demonios. Imagínense Pedro sanando gente, viendo cómo por su palabra y su predicación y por su mano, gente se sanaba. O sea, piensen ustedes en qué momento, ya en este momento de la historia, piensen ustedes, ¿será que Pedro va a negar a Cristo? ¿Será que Pedro va a abandonar a Cristo? No, todos diríamos jamás. O sea, un hombre tan comprometido, un hombre que había probado ya el poder de Dios, un hombre que había ya, caminado con Cristo de muchas maneras, ¿podía negar y abandonar a Jesús?
A mí me llena mucho de tristeza escuchar de pastores muy famosos que han abandonado el camino de Cristo. Algunos incluso se han convertido, conozco de uno en Estados Unidos que fue muy famoso y que ahora es un ateo. O sea, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tal cosa pase? Y, y bueno, miremos entonces, para responder esta pregunta, ¿seré capaz de negar y abandonar a Jesús? Estudiemos entonces un poco la historia de Pedro. La historia de Pedro. Empecemos leyendo Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. A mí me encanta cuando la gente saca su propia Biblia y lee en su propia Biblia el pasaje. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. Lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. A mí me encanta mucho esa versión. Es una versión que pone un sentido al texto que me encanta. Entonces lo voy a leer de esa versión. Dice, en el camino, bueno, para contextualizar esa palabra, en el camino, pongamos todo en contexto. Jesús ha celebrado la Pascua con los discípulos. La Pascua es esa fiesta que conmemora la salida del pueblo de Israel, o sea que es una fiesta nacional de Israel. Y ellos allá matan un cordero, lo comen junto con verduras y pan y vino ahí en esa mesa. Y aquella noche Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y él sabe que es la última Pascua. Él también sabe que ese cordero que está muriendo ahí representa a él mismo que va a morir. Y entonces allí cambia el sentido de la Pascua como una memoria de la liberación de Egipto, del pueblo, por la muerte de un cordero, y le da un significado mucho más profundo y establece la cena del Señor, que es lo que hemos acabado de hacer en este momento cuando establece el pan y el vino aquella noche. Establece el pan y el vino como elementos nuevos que recuerdan su muerte y su redención, que nos la recuerdan hoy. Entonces, terminan celebrando la Pascua donde Jesús establece la cena del Señor y cantan un himno. Dice ahí que cantaron un himno, como lo hicimos nosotros en este momento. Cantaron un himno y iban hacia el jardín del Monte de los Olivos, que era donde Jesús frecuentemente iba con sus discípulos a orar. Era un lugar hermoso donde podían tener un tiempo para orar. Y dice ahí entonces que saliendo, en el momento de salir, entonces pasa esto, ese es el contexto, entonces pasa esto. Entonces por eso dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersados. ¡Wow! ¡Qué declaración más tremenda de Jesús! Les está anunciando que esa noche todos ustedes me van a abandonar. Y seguimos leyendo. 32. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pero en medio de que les dice que él va a morir para cumplir las escrituras y que van a ser dispersados y que ellos le van a negar, en medio de eso les da una nota de esperanza y les dice, pero voy a resucitar.
y una vez que sea levantado de los muertos, nos vamos a volver a ver. Pero adivinen qué estaban pensando, en qué se quedaron pensando los discípulos. Se quedaron pensando en la palabra de que Jesús iba a resucitar y lo iban a volver a ver. Se quedaron pensando en que el Dios iba a herir al pastor. ¿En qué se quedaron pensando? Se quedaron pensando en esa palabra que Jesús les había dicho, ustedes me van a abandonar. Y por eso la reacción. Entonces, versículo 33. Adivinen de los 12 apóstoles quién era el que reaccionaba primero. Pedro, Pedrito, aquel hombre bien impulsivo. Entonces Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Pedro lo estaba diciendo, Pedro lo estaba diciendo de verdad, de corazón? O sea, ¿de verdad era sincero en decir que él no iba a abandonarlo? Yo creo que sí. Yo creo que Pedro era muy sincero y de corazón dijo, no voy a abandonarte, Señor. Jamás lo haré. Entonces Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y dice ahí, y los discípulos y los demás discípulos juraron lo mismo. Sí, todos al unísono. Sí, Señor, jamás, nosotros no te vamos a dejar. Bueno, ¿qué pasaría si yo hoy les dijera a todos ustedes que esta noche van a negar a Cristo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál sería su reacción? ¿Dirían lo mismo que los apóstoles? A nadie se le ocurriría pensar que va a negar a Cristo. Pues hoy estamos aquí alabándole y cantando, pero a nadie se le ocurría. De verdad, a ellos tampoco se les ocurría pensar en esto. Voy a pasar ahora, eso lo leímos de Mateo 26. Vamos a pasar ahora a Lucas 22. La misma historia, pero tiene otros elementos ahí que nos van a ayudar bastante a profundizar. Pasamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Y vuelvo y leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, en Lucas 22, 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es interesante que el evangelista Lucas, describiendo las mismas palabras de Jesús, agrega unas palabras que no están en Mateo, pero que nos ayudan mucho y que también le expresa Jesús a Pedro. Interesante cuando le dice Simón, Simón, cuando alguien llamaba en esa época a una persona por 2 veces por su nombre, era una manera de decir, póngame bien cuidado, como cuando una mamá le está hablando a un hijo y le dice, póngame bien cuidado lo que le voy a decir. Entonces le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Entonces este evangelista agrega este detalle de que el Señor Jesús les habla diciendo que expresamente ellos lo van a negar, no solamente lo van a negar, sino que Satanás mismo
los había pedido, había hecho un pedido a Cristo. Satanás le había pedido permiso a Cristo para zarandear a sus discípulos. Es interesante eso. Pero viene una promesa del Señor muy linda. Y la promesa es, pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y dice ahí, versículo 33, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Era una profecía de Jesús de que Pedro le iba a negar 3 veces antes de que amaneciera, antes de la madrugada, que fue exactamente lo que pasó esa noche. Bien, mis hermanos, creo que ya nos metimos en la historia, nos metimos en los zapatos de Pedro, en la situación y la estamos entendiendo bien. Entonces ahora sí, pensemos en nosotros mismos. Y quiero entonces subrayar 6 frases en estos 2 pasajes que nos van a ayudar a meditar en 6 aspectos de la negación de Pedro, pero que nos van a ayudar mucho a nosotros. Entonces, la primera que aparece ahí en la pantalla, que está subrayado, es: todos ustedes me abandonarán. Esa es la primera frase que subrayé del pasaje de Mateo 26. Todos ustedes me abandonarán. La segunda frase es versículo 33. Yo jamás te abandonaré, que lo dijo Pedro. La tercera frase es: negarás 3 veces que me conoces. La cuarta frase sale de Lucas, donde dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. La quinta frase dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Esa otra frase la subrayé, cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Y la sexta frase es, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, listo, ahí ya tenemos las 6 frases que vamos a tratar de estudiar. Entonces, esta primera hora que hemos pasado acá en esta introducción nos anuncia que el mensaje va a estar largo, hermanos. ¿Qué les parece? No sé, yo ya veo a algunos ahí tomando tinto y de todo, pues está bien, bueno, no, está muy bien. No, espero que no sea tan largo. Vamos a ir entonces con las 6 frases. Vamos a la primera frase. La primera frase, ¿cuál fue? Me abandonarán. Ustedes me abandonarán. Todos ustedes me abandonarán. Esa es la primera frase. Todos ustedes me abandonarán. Hermanos, ¿será que es una frase que es verdadera y que se aplica a todos nosotros? De alguna manera y de qué formas nosotros hemos hecho lo mismo. Y entonces aquí mi punto primero es, sufrimos de amnesia espiritual. Amnesia es cuando una persona olvida algo. De verdad, hermanos, a veces abandonamos a Cristo cuando sufrimos de amnesia espiritual. Es que en momentos de nuestra vida olvidamos que Dios está con nosotros. En esos momentos cuando nos hemos sentido mal en medio de una situación, ¿verdad? Que a veces sentimos que Dios nos ha abandonado y nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Nos olvidamos de que somos hijos de Dios.
Frecuentemente nos olvidamos que el Señor es soberano y que controla todas las cosas. Y muchas veces, hermanos, cuando tenemos problemas y tratamos de solucionar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, nuestros propios métodos, y ni siquiera consultamos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos abandonando al Señor, lo estamos dejando a un lado. Y por eso digo yo, sufrimos de amnesia espiritual, nos olvidamos. Y en realidad estamos negando todo lo que Dios es en nuestras vidas, porque nos negamos a confiar en Él. Muchas veces confiamos más en nuestros propios criterios. Muchas veces confiamos más en la capacidad que yo puedo tener y no confiamos en la capacidad de Dios. Desconocemos quién es Dios. Nos olvidamos que Él es omnipresente, que es omnisciente, que es soberano, que es santo, que es justo, que tiene propósito, que es un Dios de amor. Y frecuentemente lo olvidamos. Entonces no nos sintamos mejores que Pedro. Y es verdad esta frase, todos ustedes me abandonarán. Esta frase que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos sigue sonando hoy. Estas palabras siguen sonando igualitas hoy, que el Señor nos dice hoy, todos ustedes me abandonarán. Lo hacemos, hermano, lo hacemos. Me sorprendo yo mismo cuando me encuentro dejando al Señor a un lado y abandonándolo y negando que Él es mi Padre y que puedo confiar en Él, y busco maneras y formas diferentes de manejar los problemas de mi vida y mi vida. Recordemos unas palabras en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 12. Deuteronomio es el libro que relata cuando el pueblo de Israel estaba habían pasado los 40 años pasando el desierto, habiendo vivido toda clase de experiencias y con la esperanza de recibir la tierra prometida. Y ya están al frente del río Jordán, ya para cruzar y recibir la tierra prometida. Y se escribió el libro de Deuteronomio, lo que Deuteronomio describe es ese momento. Y entonces ahí es que Dios envía este mensaje. Dice el mensaje en Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una advertencia importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Deuteronomio 8:11, 2 capítulos más adelante, también dice las mismas palabras, Dios repitiendo el mismo mensaje. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Recibamos todos esta advertencia del Señor, de que no nos olvidemos de Él en ningún momento de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Me duele mucho cuando escucho de alguien que yo conozco, que dejó los caminos del Señor, que abandonó al Señor Jesús, que cambió el Señor Jesús. Me duele mucho cuando escucho eso, porque es una tragedia, es una tragedia. Pasemos a la segunda frase. La segunda frase es la que dijo Pedro, yo jamás te abandonaré. Yo jamás te abandonaré. Como dijimos, yo creo que Pedro lo dijo con toda sinceridad. Él nunca pensó que iba a negar y abandonar a Cristo aquella noche tan trágica, cuando alrededor vio todo lo que estaba pasando, se asustó frente a la fuerza militar de los soldados romanos, ante la fuerza política de los líderes religiosos, ante el pueblo que estaba allí que quería la muerte del Señor Jesús.
y se vio rodeado de todo eso y no, definitivamente negó a Jesús, definitivamente lo abandonó y negó a Jesús y él había dicho, yo jamás te abandonaré. Hermanos, cuidémonos de decir eso, no seamos tan, ¿cuál sería la palabra? Tan sobrados para decir, yo nunca jamás abandonaré a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque sufriríamos entonces de autosuficiencia. Autosuficiencia. ¿Qué es autosuficiencia? Es cuando confiamos demasiado en nosotros mismos, cuando nos creemos más de lo que realmente somos, cuando confiamos incluso tontamente en otros, en otras personas, ponemos nuestra confianza en otros o confiamos en la seguridad que nos pueda brindar la situación presente. Mucha gente confía tal vez en algunos milloncitos que tienen en el banco. Otros confían en el terreno propio que tienen en esta tierra. Otros ponen su confianza tal vez en la persona que tiene al lado. Pero recuerden las palabras del Señor que dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. Es que sufrimos de autosuficiencia porque ponemos la confianza en donde no debemos. En estos días, hablando con parejas y haciendo talleres, escuchaba yo el testimonio de alguien que decía, de una mujer que decía, mi matrimonio casi se fracasa porque siempre esperé que él satisfaciera todas mis necesidades. Siempre esperé que él me hiciera feliz. Siempre esperé que él trabajara y me diera todo lo que yo necesitaba. Y fui muy tonta, porque aprendí que él no podía satisfacer todo, en cambio Cristo sí. Cristo podía satisfacer absolutamente todo de mi vida. Y al contrario, en lugar de yo estar esperando de mi cónyuge que me satisfaga, yo debería más bien recibir completa satisfacción en Cristo para más bien dar al otro, no esperar que me den, sino dar al otro, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros sufrimos de autosuficiencia, nos confiamos y creemos demasiado en nuestra propia capacidad humana. Y claro, no queremos abandonar al Señor, pero muchas veces lo hacemos. Esto nos recuerda algunos versículos, algunas palabras de Jesús, cuando dijo en Lucas 24:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esas palabras de Jesús nos muestran una realidad espiritual muy fuerte. Es que si ponemos nuestra confianza, aquí dice, si alguno no aborrece a su padre y a su madre, y nosotros cuando somos niños, los niños que están aquí, los jovencitos que están aquí, pues nos sentimos muy tranquilos y confiados porque papá y mamá están ahí y ellos pues nos dan la comidita, nos dan la casa, nos dan todo lo que necesitamos. Y qué chévere que los padres nos provean todo. Es muy, muy bonito, muy bueno sentirse así. Pero si tú, joven, hijo, tú que eres hijo, que vives con tus padres en este momento, si estás poniendo tu confianza en tus padres, Jesús te dice hoy que tienes que aborrecer a padre y madre. Cuando dice aborrecer, esta palabra no significa odiar, no significa despreciar, porque al contrario, la palabra de Dios dice que honremos a los padres. Aborrecer, esta palabra
podría traducirse más bien, si alguno pone primero al Padre que a Cristo, a la madre que a Cristo, a sus hijos, porque para algunos, esto le pega a algunas mamás y a algunos papás, que convierten a sus hijos en casi su Dios, que sus hijos se vuelven, yo escucho a veces personas diciendo, es que la razón de mi vida se convirtió, esa niña se convirtió en la razón de mi vida, todo el sentido de mi vida. Y bueno, que un incrédulo lo diga, yo se lo comprendo, pero que un creyente diga semejante cosa es un pecado, es el pecado de la idolatría. Cuando un creyente dice, es que mi hijo se convirtió en la razón de mi vida y es todo en mi vida, lo que está diciendo es que puso a su hijo por encima y Dios está por debajo. Y eso es trágico. Por eso ahí dice, el que no aborrece, o sea, el que no pone por debajo a su papá, a su mamá, a su mujer o a su esposo, a su hijo, a su hija, a su hermano o su hermana, a cualquier persona, si no la pone por debajo de Cristo, está pecando por idolatría. Y está demostrando que está confiando más en esas personas que en Cristo mismo. Y por eso Jesús dijo, ese que no niegue incluso su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque es que con Cristo no se puede que yo en algunas cosas manejo mi vida y en otras cosas donde ya no puedo que las maneje Cristo. Pues jugamos mucho a eso, pero eso no es ser discípulo de Cristo. Jesús dijo, no se puede que tú seas un discípulo mío cuando tratas de jugar a que yo manejo la mayor parte de mi vida, pero recurro a Jesús cuando tengo problemas y cuando ya no puedo manejar ciertas cosas. No es así. Para ser discípulo de Cristo, dice Jesús, tengo que permitir a Jesús tomar el primer lugar de mi vida en todas las áreas de mi vida, en todas, absolutamente todas las áreas. Y dice ahí el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esa frase, el que no lleva su cruz, está muy mal entendida, porque unos dicen, es que llevar la cruz es esa suegra que me tocó tan difícil. O llevar la cruz es esa mujer con que Dios me castigó. Otros dicen, es que llevar la cruz es esa enfermedad que estoy sufriendo. Otros dicen, es que llevar la cruz, bueno, y así, pero ese es el peor malentendimiento de este versículo. ¿Saben qué significa esta frase, llevar la cruz? La cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de muerte. Llevar la cruz es lo mismo que decir, muero a mí mismo. Es mi muerte. Mi muerte para que Jesús viva en mí. Cuando yo muero y Cristo vive en mí, entonces tengo la verdadera vida y el verdadero sentido. Y esto es lo que pasa. Entonces, cuando decimos, yo jamás te abandonaré, pues estamos sufriendo de autosuficiencia. Entonces ya tenemos dos cosas. Sufrimos de amnesia espiritual y sufrimos de autosuficiencia. Pasemos a la tercera frase. Bueno, ya ustedes hacen cuenta, bueno, si Gilberto se está demorando como de a 10 minutos en cada frase y son 6, son 10 por 6, son 60, va en 2, nos quedan 4, creo que va, ya algunos, yo vi que algunos se fueron a buscar tintos y acomodaron porque dijeron esto va para largo. Pero bueno, vamos a tratar de apurarnos. Tercera frase. Dice, la tercera frase es,
negarás 3 veces que me conoces. Esta fue una frase que Jesús le dijo a Pedro, le advirtió a Pedro, negarás 3 veces. 3 veces. Ni siquiera le dijo, me vas a negar una vez. Ni siquiera le dijo, me vas a negar 2 veces. Le dijo, me vas a negar 3 veces. Esto ya es el colmo. ¿Cierto? Ustedes se imaginan Pedro diciendo, bueno, de pronto admito que por ahí media vez yo te podría negar, o una. Pero ya esto se puso muy duro, muy difícil. Señor, ¿cómo me vas a decir que 3? Cuando yo estoy diciendo que no te voy a negar ni siquiera una, pero Jesús le dice, me vas a negar 3 veces que me conoces. Bueno, mis hermanos, es que sufrimos, esta es otra cosa que sufrimos. Sufrimos de volver a caer. Sufrimos de que, la embarramos aquí y volvemos y la embarramos, y volvemos y la embarramos. 3 veces. Y bueno, 3 veces diría una esposa con un esposo, bueno, si mi marido la embarra 3 veces en toda su vida, yo quedo contenta. Pero Jesús le dijo, pero es que tú me vas a negar 3 veces en el mismo instante, en el mismo momento. Y ya esto se pone más difícil, porque que la embarre 3 veces en el mismo momento, pues más difícil todavía. Pero sí, mis hermanos, realmente muchas veces no somos conscientes de lo que somos capaces como pecadores. Como pecadores somos capaces de muchas cosas malas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que soy capaz de matar a alguien? ¿Piensan ustedes que soy capaz de traicionar a la persona a la que más amo? ¿Piensan Sí. ustedes que soy capaz de robarle algo a alguien? Y bueno, y sigamos la lista. O sea, hay cosas que uno creería que no es capaz, pero mis hermanos, como pecadores tenemos todo el potencial para hacer todo el mal posible. Vuelvo y digo la frase. Como pecadores tenemos todo el potencial para hacer todo el mal posible. Y qué realidad más tremenda para nuestras vidas. Tenemos que ser realistas entonces de nuestra condición, mis hermanos, y no confiarnos y ser conscientes de que de verdad vamos a caer una y otra vez. Nos lo advierte Jesús, nos dice, van a caer 3 veces, van a caer 3 veces. Y obviamente nadie quiere escuchar esas advertencias. Nadie quiere que le digan eso. Yo sé que ya algunos de ustedes están pensando en un versículo que nos habla acerca de eso. 1 Corintios 10:12, por supuesto, lo acertaron. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no nos confiemos demasiado. No nos creamos más de lo que de verdad somos, seamos realistas de lo que somos. Eso nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a saber que podemos caer y de maneras trágicas. Pero si somos conscientes de eso, podemos evitar tantas caídas sabiendo que necesito el poder de Dios en mi vida, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo en mi vida. Así que el que piense estar firme, mi querido hermano, mire que no caiga. En 1 Corintios 8:2, otro versículo que dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Yo he estudiado la Biblia durante más de 40 años. He tomado muchas materias de teología
he predicado miles de mensajes, he estudiado la Biblia mucho, le he dedicado muchas horas. Para mí es esa palabra. Tal vez aquí hay alguien que sepa mucho más que yo de Biblia, pero para mí es esa palabra. Todavía no he aprendido como lo debo saber. Solo Dios sabe todo. Yo no lo sé todo. No lo sé todo. Y lo sé parcialmente. No sé todo lo que debo saber. Lo sé parcialmente. Y muchas veces lo sé de una manera solamente desde mi punto de vista. Entonces no lo sé todo. No nos confiemos, hermanos. No nos confiemos. Sufrimos de volver a caer. Entonces hemos visto hasta aquí 3 cosas. Sufrimos de amnesia espiritual, sufrimos de autosuficiencia y sufrimos de volver a caer. Hasta aquí el panorama está como muy triste, muy difícil, muy duro. Pasemos al cuarto, a la cuarta frase. Esto se puso peor, porque esta frase no nos anima para nada. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. ¡Wow! ¡Qué advertencia tan tremenda! Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Eso quiere decir que Satanás, no podemos ignorar que Satanás tiene poder y tiene capacidades de meterse con nosotros y zarandearnos, para usar la misma expresión de Jesús. Y muchas veces Jesús le da permiso a Satanás para hacerlo con nosotros. Lo hace por motivos y propósitos buenos y santos, para enseñarnos grandes lecciones, pero lo triste es que lo va a hacer. Lo triste es que efectivamente Satanás nos va a zarandear nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que nos mantenemos en constante peligro. No equivocado el creyente que piense que vive en una zona de confort. Equivocado el creyente que piense que toda su vida cristiana va a ser, ¿cómo decimos? Un camino de rosas, es que se dice así, camino de rosas. Que toda la vida cristiana va a ser bendiciones y alegrías y todo este sentido, pero no es así. No es así. Satanás es nuestro constante enemigo. Nuestro constante enemigo. Claro, nosotros también debemos saber que Dios controla a Satanás. Que Satanás no se mete con nosotros sin permiso de Jesús. Y que está controlado por Jesús. Y que tiene propósitos buenos para nosotros. Lo lindo es que Jesús le dijo una promesa a Pedro que me parece espectacular. Jesús le dijo, pero yo, Simón, he rogado por ti, he orado por ti. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que en medio de una situación bien difícil que estás pasando, sabes que un hermano está orando por ti? ¿Cómo te sientes tú? Confiado. Seguro y confiado. Ajá. Te sientes respaldado. ¿Cómo te sientes tú cuando estás pasando una situación difícil, le cuentas a la iglesia y sientes que toda una iglesia está orando por ti? Animado. Eso es un sentido muy maravilloso. Me siento acompañado. Pero, Amado. ¿qué te parece saber que Jesús está orando por ti? Y sí, confiado. Que Jesús mismo está orando por ti. Y eso es maravilloso. Que por un lado, me parezca tan terrible que yo sepa que Satanás puede meterse conmigo. Eso me parece hasta cierto punto angustioso.
Pero por otro lado, sé que el Señor Jesús está orando por mí cuando estoy pasando los momentos más difíciles de mi vida. Jesús está orando por mí. Y tenemos que recordar entonces ese famoso versículo que repetimos tanto de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Qué emocionante, qué bendición saber que Cristo está intercediendo por nosotros. Penúltima frase. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Esa es una frase alentadora. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Nuestra salida en medio de nuestras caídas y dificultades siempre será volvernos a Dios, mis hermanos. Siempre. Aunque sufrimos de amnesia espiritual, aunque sufrimos de autosuficiencia, aunque sufrimos de caer una y otra vez, nuestra salida siempre será volvernos a Dios. Y volverse a Dios significa, volverse a Dios es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar el rumbo. Me alejé de Dios, me arrepiento, me vuelvo a Dios. Eso es lo que básicamente significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente llorar por lo mal hecho. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento y eso es diferente. Arrepentimiento es cuando yo me he alejado de Dios, estoy pecando, soy consciente, me doy cuenta y me cambio la ruta y me vuelvo a Dios. Vengo, confieso mi pecado, pido perdón a Dios, Dios me perdona y me reconcilio con Dios. Por eso, en un sentido, debemos vivir una vida de arrepentimiento continuo, todo el tiempo. El arrepentimiento no es algo que se practique de vez en cuando. El arrepentimiento en realidad debe ser algo que se practique todo el tiempo. Cada vez que sienta que me alejé de Dios, cada vez que la embarre y peque y me aleje de Dios, tengo que arrepentirme y volver a Dios. Entonces, en un sentido, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Aunque obviamente debemos evitar las constantes caídas, y esto es lo que se llama la madurez cristiana. La madurez cristiana nos ayuda a que las caídas ya no sean tan continuas, ya no sean 3 veces el mismo momento, por lo menos una vecesita nomás. Y aprender a caer menos y aprender a andar con Jesús. Hermanos, nuestra victoria en la vida cristiana está asegurada. No es una guerra que estamos dando sin saber qué va a pasar, sino nuestra victoria está en Cristo. Sabemos que en Él tenemos el recurso para vencer en la batalla diaria hasta el día que el Señor vuelva, como nos estaba entusiasmando Raúl, que el Señor viene pronto. Pero mientras que Él viene, necesitamos vivir la vida de arrepentimiento todo el tiempo, hermanos. Metámonos eso en la cabeza. Vidas de arrepentimiento todo el tiempo. Y eso me hace referir este versículo en 1 Corintios 10:13, también muy famoso, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. O sea, humana quiere decir que esté fuera de nuestra capacidad o de nuestra naturaleza. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado o tentado más allá de lo que pueda resistir, sino que nos dará también la salida juntamente con la prueba, con la tentación, para que podamos soportar. Y por último, hermano, ¡ay, qué bonito suena esa frase! Por último, ya todo el mundo, yo ya veo que todos cambiaron la posición,
surgió una sonrisa en todos los rostros. Ay, volvió la esperanza a sus corazones cuando el predicador dice, por último. Claro que hay predicadores que dicen por último y se demoran una hora más, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar este último. Por último dice, fortalece a tus hermanos, fortalezca a tus hermanos. Una vez que tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. Y este es el ministerio de la restauración, mis hermanos, de lo que le voy a hablar en este momento. Porque podemos enseñar a otros cómo restaurarse. Porque nosotros mismos hemos caído, nosotros la hemos embarrado y hemos practicado el arrepentimiento, nos hemos reconciliado con Dios. Ahora la embarramos menos porque hemos crecido, pero ahora podemos ayudar a otros. ¿Y por qué uno puede ayudar a otros en un ministerio de arrepentimiento? Pues, mi hermano, no hay alguien más capacitado para ayudar a otro que el que ha pasado por esa situación. Es como cuando se muere la mamá de alguien y yo voy al entierro a decirle lo siento mucho, pero la mía no se ha muerto, entonces yo no puedo entender el dolor que la persona tiene. No puedo saber lo que está sintiendo. Pero si mi mamá también se ha muerto, yo puedo decirle, sí, mira, yo entiendo tu dolor. Y le puedo dar palabras de consuelo, de ayuda a la persona. Entonces, tenemos que levantar un ministerio de restauración en la iglesia. La iglesia tiene que ser una comunidad de restauración, mis hermanos. Porque si la realidad es que todos potencialmente somos tan pecadores que somos capaces de cometer cualquier pecado y efectivamente estamos cayendo y la estamos embarrando, entonces la iglesia tiene que ser una comunidad de restauración. Y fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Pero Pedro, una vez vuelto a tus hermanos, confírmalos, fortalécelos. Fortalécelos. Y eso es lo que Pedro efectivamente hizo. Después de que Pedro se arrepintió y volvió al Señor, y después de que Pedro aprendió esa lección, ¡qué ministerio tan tremendo tuvo Pedro de ahí para adelante! Yo la verdad es que conozco gente que hace unos ministerios impresionantes basados en sus fracasos. Por ejemplo, conozco en los Estados Unidos un ministerio de un hombre que trabaja con hombres porque él estuvo por años sumido en problemas de sexo, era infiel, pornografía, siendo cristiano, infiel a su esposa, pornografía, terrible, por muchos años, hasta que el Señor lo libró, lo restauró, y ese hombre hoy en día tiene un ministerio de ayuda a hombres con el mismo problema, incluso con un sitio donde los hombres se internan, porque hay hombres que están sumidos tanto en esa adicción que necesitan ser internados para poder salir de allí. Y conozco otras personas que han tenido grandes fracasos en sus vidas, pero que Dios los ha restaurado y ahora están ayudando a otros. Eso nos acuerda de estos versículos con que vamos a terminar esta enseñanza. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Corintios 1:3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y si alguien aquí sufrió en carne propia lo que significa negar a Cristo y apartarse de los caminos y volvió al Señor y se restauró, pues ahora Dios lo está llamando ministerio de restaurar a los que se han apartado y ayudar a los caídos.
Que el Señor bendiga esta palabra a todos nosotros y nos ayude y fortalezca, mis hermanos. Un gran abrazo para todos. Fue un tremendo privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes, ver sus rostros, aunque sea por la cámara, envidiar a los que tomaron tinto en mi cara, en mi presencia y me hicieron pasar saliva. Un abrazo para todos mis queridos hermanos. El Señor les bendiga tremendamente en sus vidas y nos ayude. Un saludo a los hermanos de la iglesia J. Vargas que sabían que yo estaba hoy predicando con ustedes. Me gusta contarles. Envían sus saludos y que sigan adelante, hermanos en los caminos del Señor y en la obra del Señor.